Hola, en esta ocasión quiero hablaros de una de las barreras más grandes que existen para nuestro crecimiento, que es el qué dirán. Porque parece algo inofensivo, pero es uno de los grandes obstáculos que nos mantiene en modo supervivencia, impidiéndonos decidir por nosotros mismos en la mayoría de las veces. El obstáculo es claro, es el miedo al juicio ajeno el que nos paraliza. El contra de todo esto es que mientras vivas pendiente de esa opinión de los demás, tu identidad se va desdibujando y te conviertes en una copia de lo que el mundo espera de ti. Pero el beneficio de trabajar esto es enorme, porque es recuperar tu energía y tu capacidad de decidir. Vamos a ver cómo pasar de esa presión externa a tu propia soberanía personal. Fijaos bien en esta imagen. Todos conocemos ese nudo en el estómago y que aparece siempre justo cuando vamos a decir lo que pensamos o cuando queremos vestir de una forma diferente o cuando decidimos tomar una decisión que sabemos que a nuestro entorno no le va a gustar. El obstáculo aquí es que ese nudo nos paraliza. Es una respuesta física al miedo, al juicio ajeno. ¿Cuál es el contra? Que nos acostumbramos a vivir con esa tensión pensando que es normal y al final lo normalizamos. Pero escúchame, que sea algo común no significa que sea sano. Si sientes ese nudo a diario, es la señal de que estás dejando que el qué dirán sea el que mande en tu vida. Y el primer paso para recuperar tu soberanía es reconocer que ese síntoma no es tuyo, es del miedo de los demás que has hecho propio. Es un patrón que estás repitiendo. Mirad estos círculos, porque aquí es donde muchos nos perdemos sin darnos cuenta. Todo empieza con un deseo genuino. Son esas ganas de hacer algo que nos ilusiona, ir a un baile, cambiar de trabajo, apuntarnos a un curso o simplemente decir lo que pensamos. Pero de repente aparece el miedo al juicio. Ese, ¿y si me critican? O ¿y si no les gusta? Aquí es donde cometemos el error de la concesión. Para que no nos miren mal, cedemos, nos diluimos, nos hacemos pequeñitos para encajar y al final, ¿qué queda? Una copia barata de ti mismo o de ti misma. Ya no eres tú, eres un disfraz de que los otros quieren ver. Por eso el resultado final es siempre esa sensación de vacío, un hueco en el pecho porque sabes que no estás viviendo tu propia vida, sino una que te han impuesto por miedo a no gustar. El gran obstáculo es que esto se vuelve una costumbre, una carencia que nos quita la alegría de ser quien realmente somos. Mirar esa imagen porque es la clave de por qué nos sentimos tan agotados. Aquí en el centro de la imagen está tu yo auténtico, lo que tú eres de verdad. Y esa barrera de metal que ves alrededor es tu ego. ¿Por qué nos ponemos ese escudo de defensa? Pues porque tenemos un miedo atroz al juicio ajeno, al juicio de los demás. Pensamos que si nos escondemos detrás de lo que los demás esperan, nadie nos va a criticar. Pero fijaos cuál es la trampa. Ese escudo que crees que te salva de un comentario feo es el mismo que está bloqueando tu propia luz. Esa luz es tu energía vital, tu autenticidad y tus ganas de vivir. Al final, el gran obstáculo es que lo que empezó para protegerte ahora mismo te está asfixiando. Te aísla tanto que ya no te protege de nada, simplemente te limita y te deja muchas veces a oscuros, solo y sin fuerzas para decidir nada por ti misma o por ti mismo. Es una falsa seguridad que te está costando tu propia vida en muchas ocasiones. Y fijaos también en lo que pasa a nuestra cabeza, que estamos intentando vivir en el siglo XXI con un software prehistórico de hace miles de años. Veréis, en el 10.000
Antes de Cristo, ser juzgado por los demás no era una tontería. Significaba que te echaban de la tribu y en mitad de la selva. Ser exiliado era igual a una muerte segura. Por eso nuestro cerebro aprendió que gustar a los demás era cuestión de vida o de muerte. ¿Cuál es el problema? Pues que hoy, en el presente, tu cerebro sigue usando ese mismo programa. Cuando alguien te pone un mal comentario o un vecino te mira mal por una decisión que has tomado o un amigo te habla mal, tu ego automáticamente se dispara y siente el mismo pánico que si te fueran a dejar solo ante un león. Pero escúchame, esto es una falsa alarma. No vas a morir porque alguien no esté de acuerdo contigo, pero ese miedo antiguo secuestra tus propias decisiones y te impide ser tú mismo. Entender esto, entender que es un fallo del sistema, es el primer paso para dejar de ser esclavos del qué dirán. Mirad de nuevo el gráfico, porque es demoledor. Vivir para los demás no es solo una elección personal, es algo que drena tu sistema de forma literal. Imagina que naces con una batería al 100% de energía vital. Es tu gasolina para cumplir tus sueños, para estar con tus hijos, tus relaciones, para disfrutar de la vida. Pero fijaos por dónde se nos escapa la fuerza. Un 40% se pierde intentando cumplir las expectativas familiares. Es ese tengo que ir a comer allí, aunque no me apetezca, o tengo que ser el hijo o la hija perfecto. Otro 40% se te va en el miedo al fracaso, en ese que dirán si esto me sale mal. Al final, ¿qué le queda a tu yo auténtico? Un miserable 20% y a veces ni llega. Con ese poquito es imposible ser feliz. Por eso nuestro sistema colapsa. Por eso tienes insomnio, ansiedad crónica o ese vacío profundo que no sabes de dónde viene. No es que estés enfermo, es que tienes una fuga masiva de energía por intentar que los demás no te juzguen. El contra es evidente. Si no cierras esas fugas, nunca tendrás energía para vivir tu propia vida completamente. Y llegados a este punto, quiero que veamos que solo existen dos formas de caminar por la vida. Y tú ahora mismo estás en una de ellas. A la izquierda tenemos la supervivencia, que es donde el ego manda, mi mente lógica manda. Aquí el motor es el miedo, casi siempre, y si estás aquí tomas tus decisiones siempre buscando que los demás te den un visto bueno, que es la validación externa. Por eso te sientes siempre drenado, drenada, ansioso, ansiosa. Y es porque tu energía depende de lo que opinen siempre los de fuera. A la derecha está la soberanía, la vida desde el ser auténtico. Aquí el motor ya no es el miedo, es nuestro propósito. Tus decisiones ya no las toma el que dirán, sino tu propia brújula interna. El resultado es un estado expansivo y estructurado, teniendo siempre el control y teniendo siempre la energía. El gran beneficio de este cambio de bando, pero ojo, esta transición no es mágica, no basta con desearlo, requiere dejar atrás el caos de sobrevivir para construir paso a paso la arquitectura de tu propia soberanía. Es un trabajo de diseño personal que te devuelve tu sitio en este mundo. Y aquí quiero ser muy honesta con vosotros porque existe lo que yo llamo el espejismo de la información. Muchas personas piensan que por ver vídeos en YouTube ya están cambiando, pero fijaos en una diferencia y es una diferencia real. Un video gratuito te da un pico de dopamina, como este. Te sientes bien un rato porque has entendido algo nuevo, pero es un consumo pasivo. Lo ves a solas y solo te da la conciencia de que realmente tienes un problema. Es como saber que tienes un nudo en los cordones, pero no sabes cómo mover los dedos para desatarlo. El método de la soberanía funciona de otra manera. Aquí en las formaciones no estamos buscando dopamina, buscamos
la reprogramación neuronal a través de ejercicios activos. No estamos nunca solos, tenemos acompañamiento siempre. Y el resultado final no es solo saber que tienes un problema, sino alcanzar ese autoconocimiento personal. La información gratuita es la semilla que te hace despertar, pero la formación estructurada es la que te va a dar el método exacto para que ese cambio sea para siempre. Esta es la diferencia entre observar el mapa y empezar a caminar. Y para que el cambio no se quede solo en palabras, necesitamos construir una base sólida. Esto es lo que yo llamo la arquitectura del cambio real. No basta con reflexionar, necesitamos un ecosistema diseñado para actuar. Mi método se apoya en tres pilares fundamentales, todas las formaciones, y son para alcanzar esa soberanía absoluta. Siempre en el pilar 1 tenemos una programación mental y reprogramación. Aquí lo que hacemos es desactivar ese mecanismo de supervivencia del ego que hemos visto antes, porque si no apagamos estas falsas alarmas siempre tendremos miedo al juicio. En el segundo pilar son los ejercicios de autoafirmación. Una vez que nuestro ego ya está en calma, toca construir una brújula interna, que son los ejercicios para que tomemos nuestras decisiones y que nazcan de ti, no de lo que esperan los demás. Siempre, y por supuesto, el pilar 3 es el acompañamiento profesional. Este es el soporte estructural, es lo que garantiza que no vuelvas a caer en tus viejos hábitos de ser una copia barata cuando aparezca el primer obstáculo. Solo con estos tres pilares podemos pasar del miedo a la libertad de forma segura y definitiva. Y he cambiado un poquito la posición porque me estaba dando el sol en la cara y es que no veía nada. Para que no se nos olvide nada de lo que hemos visto hoy, fijaos en esta fórmula porque es la ecuación de la soberanía. Por un lado tenemos nuestro escudo del ego, que es el problema, es ese miedo al que dirán, el que nos asfixia y el que nos quita la luz. Si a ese problema le sumamos los tres pilares de mis formaciones, esa arquitectura de cambio que os acabo de explicar, el resultado es matemático. ¿Cuál es ese resultado? La batería llena. Al reprogramar ese instinto biológico antiguo con un método estructurado, lo que estamos haciendo es sellar cualquier tipo de fuga de energía que te hacían estar agotado o agotada. El beneficio real no es solo sentirte mejor un rato, es recuperar el control total sobre tus decisiones, sobre tus emociones y sobre tu propia identidad. Es volver a ser el dueño de tu vida, porque cuando dejas de gastar energía en complacer, esa fuerza vuelve a ti para que brilles de verdad. Y para terminar, quiero que te lleves esta frase grabada, que tu libertad no es negociable. Ya has dedicado de suficiente tiempo y energía a intentar encajar en moldes que no son los tuyos. El trabajo real, el que de verdad transforma tu día a día, comienza justo en el momento en el que decides dejar de ser un simple espectador en la vida de otros para convertirte en el arquitecto de la tuya propia. Es pasar del qué dirán al qué decido yo. Y si sientes que este es tu momento y quieres que caminemos juntos para construir esa soberanía personal, te invito a que des ese paso. Tienes aquí mismo el contacto para acceder a las formaciones y empezar a sellar esas fugas de energía de una vez por todas, sin darle más vueltas. Gracias por compartir estos ratitos de vida conmigo. Nos vemos dentro.